Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Ya están todos de vacaciones de invierno, descansando en sus casitas? ¿O están arduamente estudiando para la PSU, que cada vez queda menos? ¿Hay alguien por ahí? Alguien está preguntando si ahora era la clase de biología. Sí, ahora vamos a empezar la clase de biología y vamos a comenzar con la última unidad, ¿ya? Y con una unidad nueva que es organismo y ambiente. Y hoy día vamos a ver lo que es la incorporación de la materia y energía desde el ambiente hacia los organismos, ¿ya? A ver, de nuevo se me fue. Vamos a arreglar esto y volvemos. Ya tuve un problema técnico con el computador, así que ya, todo bien. Se me salió la presentación de la pantalla y se fue a escritorio, como en la clase OSA. Y así que estamos todos ok, ¿ya? ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? Dígame, ¿se ve todavía negro? ¿Alguien más que diga si solo se ve o se ve negro? O sea, perdón, si solo se escucha y no se ve. ¿Nadie más? Se ve, se escucha ya. Entonces, es algún problema de su internet. Ya. Vamos a empezar entonces. Como les decía, esta es una nueva unidad y es la última, que es el organismo y ambiente, y la clase de hoy va a ser módulo común, ¿ya? Entonces, vamos a partir diciendo que toda la vida de cualquier organismo se mantiene gracias ¿a qué? A las actividades celulares. Ya se pegó, pero recién estoy haciendo una introducción. Ya no he dicho nada importante todavía. Ya como venía diciendo, todas las funciones de la vida de todos los organismos se debe al funcionamiento de las células, ¿ya? Y del trabajo de estas, ¿cierto? Y para que éstas hagan sus trabajos, tanto las actividades comunes, por así decirlo, y especializadas algunas células que necesitan la energía, porque si no tenemos energía, no podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces, la energía que necesita la célula, ¿de dónde sale? ¿Alguien me puede decir? ¿De dónde sale toda la energía que necesita la célula para realizar su funcionamiento y para dar vida a todos los organismos que están compuestos por células? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Ya, pero ¿cuál es la molécula esencial fácil de adquirir por la célula para hacer su funcionamiento? Que es la moneda de energía, por así decirlo. Las biomoléculas está bien.
¿ya? Pero esas son más difíciles de degradar y obtener energías de esas. ¿Pero cuál es el principal? El ATP, ¿ya? El ATP va a ser la molécula que, mediante la ruptura de esta, vamos a obtener la energía para realizar las funciones celulares, ¿ya? Las biomoléculas está bien, también, ¿ya? Pero más fácil obtenemos la energía del ATP, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la energía que tiene esta molécula ATP? Ya viene de de la degradación de los nutrientes que uno consume, ¿cierto? Que esto va a ser como el combustible celular. Entonces degrada los nutrientes y la energía que tienen todas estas degradaciones de nutrientes van a ser incorporadas al ATP, ¿ya? Entonces, todas estas leyes, todas estas reacciones químicas que tenemos, no es para que se las aprendan, sino yo creo que ya igual las deben saber por física, van a ser las leyes de la termodinámica, que solamente las vamos a nombrar, no hay que complicarse por ellas, ¿ya? ¿Cuál es la primera? Que la energía no se pierde, ¿cierto? Ni se crea, solo se transforma, que yo creo que ya lo saben, ¿cierto? Y la segunda ley, que toda la transformación no es 100% eficiente, porque siempre hay una cantidad de energía que se disipa, o sea, este sistema donde llega esta transformación de energía de uno a otro, ¿cierto? Va a tener una menor cantidad de energía, como por ejemplo la ampolleta. No toda la energía que tenemos o que viene de la corriente va a ser energía lumínica, sino hay una parte también de esta energía que se va a transformar en calor. A eso se refiere, que no toda la transformación es 100% eficiente porque siempre hay una porción de esta que se disipa. Ya, entonces como veamos acá, lo que le dije, tenemos la energía, ¿cierto? Solar, por ejemplo, o tenemos los nutrientes y vamos a tener una energía útil y una que se disipa en calor. Ya, lo mismo acá es solamente un ejemplo. Y también después si pasamos a lo que son, bueno, aquí tenemos los dos tipos de organismos que vamos a ver según su producción de materia orgánica, que van a ser los autótrofos y los heterótrofos, ¿ya? Vamos a ver que en los dos siempre hay una parte que se transforma en calor y otra parte que sigue la energía, o sea, se disipa. Siempre hay una parte de esta transformación que no llega. Sí, esto es común. Entonces, hablamos de energía, ¿cierto? Pero ¿qué es la energía? Va a ser la capacidad que tienen estos organismos o este sistema o este objeto para llevar a cabo una acción. ¿Cierto? Cuando no tenemos energía, estamos así, no queremos hacer nada, queremos estar todo el día viendo tele, haciendo nada, no tenemos ganas ni siquiera de ir a la cocina a buscar algo para comer, ¿ya? Así que eso va a ser nuestra definición de energía. Entonces, cierto que recién les hablé sobre estos individuos, ¿ya? Estos individuos, y habíamos dicho que la principal molécula para obtener energía fácilmente, ya no es la única, ¿cierto? Es el ATP. Y como les dije, esta va a estar contenida, esta energía que tiene el ATP proviene de los nutrientes orgánicos que se consumen, ¿ya? Y como algunos dijeron, principalmente de los carbohidratos y los lípidos. Y además, esta materia orgánica que se consume va a ser la materia prima para que el organismo mantenga y forme todos los componentes celulares que ya lo sabemos. Entonces, la mayoría de los individuos van a ser los heterótrofos, es decir, que no pueden sintetizar esta materia orgánica a partir de la materia inorgánica que ellos tienen. Por lo tanto, tienen que consumir otros individuos que producen estas materias orgánicas, ¿ya? Para así incorporarlas a su sistema. Y por otro lado tenemos los autótrofos, que estos sí son capaces de sintetizar esta materia orgánica ya a partir de los nutrientes, como por ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias, ¿ya? Por lo tanto, no necesitan consumir individuos, ¿ya? Porque si seguimos la cadena alimenticia, vamos a tener uno que siempre va a comer a otro individuo, este individuo va a comer a otro y así sucesivamente hasta que vamos a llegar a uno que no va a necesitar comerse a otro individuo para poder sobrevivir y poder formar toda esta materia orgánica que es necesaria para formar todos los componentes celulares. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí?
Parece que están un poquito avanzados, ¿no? No tienen energía para seguir la clase. O están muy concentrados. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces, todas estas reacciones que hemos hablado, ¿cierto? De la formación de moléculas, la degradación de moléculas, ¿ya? Con esta transferencia energética que ya habíamos dicho y los intercambios del medio hacia el organismo van a estar constituidos por el metabolismo celular, ¿ya? Entonces, este metabolismo va a ser la suma del catabolismo y del anabolismo. ¿Alguien me puede decir cuáles son las definiciones o las características de cada proceso? Si es que se la saben, o si no, lo vamos a ver acá. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo? A ver, dicen acá. El catabolismo es aquel que degrada la molécula para conseguir energía. Y el anabolismo se usa la energía para crear algo. Muy bien. En palabras sencillas, y eso es bueno que lo expliquen con sus palabras porque es más fácil de entender, ¿ya? Entonces, el catabolismo, como dijeron, va a ser la degradación de una molécula más compleja, ¿cierto? Para formar estas moléculas más pequeñas. Entonces, se da por un tipo de combustión, ¿ya? Y al realizar este catabolismo, ¿qué es lo que va a hacer? Liberar energía, ¿ya? Libera la energía para así después ocuparla en el anabolismo, que es la reacción inversa. Es decir, de moléculas simples, pequeñas, se necesita esta energía para formar moléculas más complejas. Ya como por ejemplo, que lo vamos a ver hoy día, un ejemplo de reacción anabólica va a ser la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, todos estos procesos van a estar acoplados por la molécula ATP, ¿ya? Cuando hablamos de energía. Entonces, como les dije, porque la degradación, por ejemplo, si tenemos este nutriente, ¿ya? Que consumimos, la degradación a moléculas más pequeñas va a hacer la liberación de energía y esa es la que se va a guardar en la molécula de ATP para posteriormente, en los procesos anabólicos, para la formación de nuevas moléculas, la ocupemos. Esta energía que está guardada en la molécula de ATP. Sí, muy bien. Miguel Mi 123 que completó la frase de que el anabolismo se usa energía para crear algo como aminoácido proteína. Sí, muy bien. Ya. Entonces, aquí les voy a hablar un poco de las moléculas reducidas y oxidadas, pero tampoco se lo tienen que aprender, ¿ya? Porque supongo que en química ya se lo han pasado, ¿ya? Y lo saben la diferencia, ¿cierto? Entonces sabemos que la energía de los nutrientes obtenida por la combustión, o sea, por un proceso catabólico, se van a oxidar, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la oxidación? Cuando a una molécula pierde un electrón, ¿ya? Y por el otro lado, la síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas ocurre por las reacciones de reducción, es decir, captar o aceptar electrones, ¿ya? Entonces, para que esto se suceda, necesitamos que, si hay una oxidación, necesitamos que otra molécula se reduzca y así viceversa. Como por ejemplo, tenemos que los agentes oxidantes, es decir, los que van a oxidar o van a quitarle el electrón a la otra molécula, va a ser el NAD+, el NADP+, el FAD+, ¿cierto? Entonces, estas van a ser los agentes oxidantes, que en la reacción van a quitarles electrones a los hidrógenos, ¿cierto? Que van a ser las moléculas oxidadas. Y en la reacción inversa vamos a tener que los agentes reductores, es decir, que le van a entregar o le van a ceder los electrones, va a ser el NADH, el NADPH y el FADH2. ¿Entendido? Que esos van a ser los agentes reductores, y en este caso, si hacemos la reacción para el otro lado, el hidrógeno sería la molécula reducida, ¿ya? Sí, mucho al ciclo de Krebs, sí. Pero el ciclo de Krebs no lo vamos a ver hoy, solo vamos a ver lo que es la fotosíntesis, ¿ya?
que también tiene estas reacciones de reducción y oxidación. Claro, claro que están un poco callados o están concentrados. Ya. Entonces vamos a seguir. Está todo ok. Entonces, ¿alguien me puede decir? Bueno, ahí sale un poco. ¿Cuáles son las siglas de ATP? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? Bien, adenosín trifosfato, muy bien. Entonces, esta, como les dije anteriormente, está la molécula considerada la moneda energética. ¿Por qué? Porque la podemos encontrar fácilmente como monedas en nuestro bolsillo, ¿ya? Y que está inmediatamente disponible para ser consumida por la célula. Y, como les dije, va a contener o va a almacenar la energía de la combustión de los nutrientes que consumimos en este caso, en sus enlaces de fósforo, ¿ya? Que van a ser enlaces covalentes, ya que se denominan enlaces de alta energía, ¿ya? Pero en cambio, como algunos decían, si los carbohidratos y los lípidos, que también obtenemos energía de ellos, van a ser, se denomina el banco de la energía. ¿Por qué? Porque para conseguir la energía de ellos es mucho más difícil el proceso, ¿ya? No es tan, entre comillas, fácil conseguirlo. Eso es por eso es la diferencia, ¿ya? Entonces está menos disponible lo que es los carbohidratos, glucosa y lípidos, ¿ya? Entonces, la energía que se libera de la combustión, como dije, de los nutrientes, se va a guardar en los enlaces entre el segundo y el tercer fósforo, ya que va a ser este enlace que es rico en energía o de alta energía, ¿ya? Y mientras que cuando se necesita el ATP, ya se va a hidrolizar, ya, o sea, vamos a tener la ruptura de estos enlaces, ya, y que de ahí va a liberar esta energía que está guardada ya, entonces vamos a tener el ADP, adenosín difosfato, porque ya no vamos a tener 3, vamos a tener 1, o sea, perdón, 2, y vamos a tener este fósforo inorgánico que va a estar libre, ¿ya? Entonces, el ATP va a ser cuando guarda la energía y cuando se necesita esta energía, o sea, tenemos una reacción anabólica y necesitamos ocupar la energía que se encuentra en los enlaces covalentes formados entre el segundo y el tercer fósforo, em, va a formarse en ADP más un fósforo inorgánico libre. ¿Ya? Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se quedó pegado? ¿Que nadie me habla? ¿Qué otro proceso genera ATP? ¿Cómo? No, porque el ATP se forma de esta... A rato se queda pegado. Ya. El ATP se forma, este es el dinucleótido, ¿cierto? Que tenemos la ribosa con la adenina, ¿ya? A ver, dicen, está bien el stream, pero vemos poco en el chat. Sí, debe ser las vacaciones. No es que se genera ATP, nosotros tenemos los componentes para tener ATP, ¿ya? Pero es la combustión de estos nutrientes que va a ser la que se va a guardar en los enlaces de fósforo. Pero el ATP lo tenemos, ¿ya? Aparte de eso,
Sí, pues tenemos el ATP y después tenemos el ADP. ¿Ya? Entonces, si al ADP se le agrega un fósforo, o sea, se fosforila, ¿ya? Va a formarse en ATP, adenosín trifosfato. Todas las moléculas que tenemos casi son reciclables, por así decirlo, ¿ya? Porque se ocupan una y otra vez. ¿Alguien más? ¿Dudas de la materia anterior? O sea, de lo que vimos al principio, ¿no? ¿Nada? ¿No? A ver, alguien pregunta si ahora vienen más clases de común en el segundo semestre. Bueno, no nos quedan muchas clases ya. Nos deben quedar como 5 o 6, dependiendo. ¿Ya? Y las clases común que quedan solamente es la unidad de organismo y ambiente, lo de las poblaciones y de las cadenas tróficas, del ciclo del carbono y nitrógeno y esas cosas. Em, pero ya estamos casi terminando todo el temario de biología. ¿Por qué acaso no quiere que se acabe? Ya, vamos a seguir entonces. ¿Ya? ¿Y qué pasará después? No sé. Ahí hay que ver lo que suceda. Ya, vamos a seguir. Entonces, vamos a definir ahora la fotosíntesis que habíamos dicho que era esta reacción anabólica, ya para la producción de moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. Entonces, ¿cómo vamos a poder definir la fotosíntesis? ¿Ya? El proceso por el cual las plantas u otros organismos, ya como algas y pueden ser algunas bacterias, ya utilizan esta energía lumínica, esta energía del sol, para sintetizar moléculas orgánicas que son más complejas y para sintetizar ATP, ¿ya? Por un lado, usando como materia prima el CO2, ¿ya? Y los átomos de hidrógeno del agua, ¿ya? Para sintetizar glucosa y otras moléculas. Y tenemos que aquí la ecuación como general de la fotosíntesis, que con 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, ¿cierto? Más la energía lumínica, vamos a obtener la glucosa y la liberación de este oxígeno, ¿ya? Entonces, vemos aquí, ¿qué trae esto? El cloroplasto, ¿cierto? Entonces, las moléculas que van a absorber esta energía lumínica y para transformarla en energía química, que eso es lo más importante de la fotosíntesis, que es la transformación de energía lumínica a energía química, ¿ya? O sea, el ATP son los pigmentos fotosintéticos, ¿ya? Que se ubican en todo lo que es la membrana, ya del cloroplasto, ¿ya? Se ubican en los eucariontes, se ubican en los tilacoides de los cloroplastos. ¿Entendido? Entonces, las moléculas que absorben esta energía lumínica van a ser los pigmentos fotosintéticos, ¿ya? ¿Bien? Que los vamos a encontrar en los tilacoides, ya que van a ser estas granas que ya los vimos en lo que es la estructura de la célula, ¿ya? Y el pigmento más abundante, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? El pigmento más abundante en el cloroplasto. En este caso estamos hablando de, bueno, porque son las células vegetales las que van a usar, las que tienen este pigmento, ¿cierto? La clorofila, muy bien.
¿Ya? Porque las plantas son las que van a hacer la fotosíntesis. Y vamos a tener también pigmentos accesorios como los carotenos, que es un ejemplo, que va a ser el pigmento más bien anaranjado. ¿Ya? El pigmento es la clorofila, ¿cierto? Y absorbe toda la radiación que va desde el espectro de las violetas, azules y de los a naranjo a rojo, o sea que no absorbe verde. Por eso es que refleja este color verde. ¿Ya? Entonces, em, y como le dije, los otros pigmentos van a ser los naranjos, ¿ya? Que van a absorber las otras gamas de color, que no sean los naranjos. Entonces, para medir la intensidad fotosintética a distintas intensidades lumínicas se va a observar que va a aumentar hasta un cierto punto, ¿ya? Aumenta la fotosíntesis hasta que se queda constante y a partir de este punto la fotosíntesis, como le dije, se mantiene constante. Entonces se fueron preguntando por qué pasa, por qué no aumenta la tasa de fotosíntesis, se aumenta la energía, la intensidad de la luz, la energía lumínica, ¿ya? Y se descubrió o se concluyó que se necesitan otros factores o que hay otros factores que limitan este proceso, ya como el otro componente que me hablado que era el CO2, ¿ya? Y además la temperatura. Entonces se puede observar que el aumento de temperatura aumenta la intensidad solo de la fotosíntesis solo si hay un aumento de la intensidad lumínica, ¿ya? Y por otro lado tenemos, si aumenta la concentración del CO2, va a también aumentar la intensidad o la tasa de fotosíntesis ya, pero también hasta un cierto punto, ¿ya? Solo hasta una cierta concentración de gas aumenta después, mantiene esta intensidad constante, ¿ya? Entonces, estos descubrimientos de algunos factores que aumentan la tasa de fotosíntesis, ya concluyó que deben haber algunas etapas de la fotosíntesis que dependen del, del CO2, ¿cierto? Y algunas etapas que van a depender de la energía lumínica, ¿ya? Y el resto de las reacciones como o sea, tenemos la de la energía lumínica y el CO2, pero que las del CO2 puede haber presencia, pero no es estrictamente necesario para que ocurra. ¿Ya? Entonces, una se le llamó fase oscura, la que no necesita la energía lumínica o independiente de la luz, y la otra la fase lumínica o dependientes de la luz. Ya. Vamos a dar 10 minutos de recreo, ¿ya? Para empezar con las fases de la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a las 19:42. ¿Está bien? Para que vayan a comer algo si es que tienen hambre y tienen poca energía y no pueden seguir. Ya, nos vemos.
Ya volvimos. ¿Ya volvieron de la cocina? ¿Están o se fueron? ¿Se aburrieron? ¿Mm? Ya, vamos a seguir. ¿Ya? Que alguien preguntó lo de qué otra, de dónde más se saca ATP. Ahora lo leí bien, estaba leyendo un poco el chat. Aparte de la fotosíntesis, en el caso de la célula, vamos a tener la respiración celular, ¿ya? O la glicólisis. Bueno, la fotosíntesis se llama también fotorrespiración, ¿ya? Eso quería aclararles, ¿ya? Y lo del plasmodesmo, el plasmodesmo no me suena, pero yo conozco los desmoplasmas, que lo vimos que eso van a hacer estos acoplamientos entre célula y célula. No sé si te referías a eso, ¿ya? Pero bueno, si quedan dudas que no alcanzamos a responder acá, cualquier cosa por Facebook, saben, inbox, contesto, preguntas directamente al grupo, etcétera, ¿ya? Entonces, ya, y lo que dije del ATP, de la respiración celular, esa tiene otra fase que es el ciclo de Kelvin, que ya lo habían mencionado anteriormente. Los desmoplasmas. Los desmoplasmas son placas que atraviesan una célula a célula y son para la unión entre las mismas células, por ejemplo, de un tejido. ¿Ya? Son los desmoplasmas. ¿Ya? No tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Pero podemos ver las dudas si tienes después, ¿ya? Entonces, como les dije, otra reacción que forma ATP va a ser la respiración celular, ya que es la glicólisis, ¿cierto? Que una de sus etapas, como les dije, aparte de la glicólisis, es el ciclo de Krebs, ¿ya? Y ahora vamos a ver la fase oscura, ¿cierto?, de la fotosíntesis o reacciones independientes de la luz, porque no es necesario que ésta esté para que funcione, ¿ya? Entonces, también llamar el ciclo de Kelvin. Bueno, los procesos no es necesario que se los memoricen, que están las 6 moléculas de CO2 o las 12 de ATP, etcétera, etcétera. Pero es para que vayan integrando todo, ¿ya? Para que después no se nos confunda. Entonces, aquí se une a este CO2, ¿ya? A una molécula de 5 carbonos, ya que va a ser esta de aquí, que va a ser la ribulosa. ¿Ya? Entonces este CO2 se va a unir a esta molécula de 5 carbonos y por medio de otra enzima llamada ribulosa difosfato carboxilasa, o sea, va a carboxilar esta molécula, va a formar la molécula de fosfoglicerato, ¿ya? O ácido 3-fosfoglicérido, que va a contener 3 moléculas de carbono. Ya no es necesario que se lo aprendan, ya repito. Entonces, lo que yo les quería mostrar con esto es cómo el CO2 se va a integrar a la materia orgánica en este caso de las plantas, ¿ya? Entonces, viene el CO2, ¿cierto?, del aire que es capturado, ¿ya? Y se va a unir a esta molécula de 5 carbonos que por una enzima que se llama la ribulosa difosfato carboxilasa, ¿ya? Va a formar el fosfoglicerato, ¿ya? Que va a ser esta molécula de 3 carbonos. Y así es como en esta etapa va a estar ya el CO2 incorporado a lo que es la materia orgánica, ¿ya? Luego esta molécula de fosfoglicerato va a ser fosforilada, ¿ya? O sea, se le va a agregar fósforos, ¿cierto?, por el ATP. O sea, vamos a tener estas 12 moléculas de ATP, van a fosforilar a esta molécula, es decir, le van a agregar fósforo y lo que se va a eliminar, lo que se va a liberar o que va a quedar libre, por así decirlo, es el ADP, ¿cierto? Porque si le quitamos a 12 moléculas de ATP los 12 moléculas de fósforo, vamos a tener 12 ADP, porque no va a ser adenosín trifosfato, va a ser adenosín difosfato. ¿Ya? Y esto va a provocar
esta fosforilación de esta molécula, ¿cierto? De fosfoglicerato va a provocar después ¿cómo se llama este proceso? Donde se le quitaba un electrón. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿No? ¿No se acuerdan? Entonces ya. Va a estar fosforilada, ¿cierto? Va a venir fosforilada esta molécula y va a haber por medio del ADP, ¿ya? Ahora aparece el NADPH, ¿ya? Aquí también tengo alcance de nombre, ¿ya? Va a usar su capacidad de agente reductor, ¿cierto? Que era un agente reductor y va a reducir a esta molécula. Es decir, le va a agregar, ¿cierto? Otro hidrógeno, otro electrón, ¿ya? Y así van a seguir las reacciones y como resultado final se va a tener el fosfogliceraldehído, la cual va a servir para sintetizar otras moléculas como es la glucosa. ¿Entendido? Entonces, después de la fosforilación, que supongo que quedó claro hasta aquí, ¿ya? Sí. Pero el NADPH se va a oxidar, pero ¿se acuerdan que en una reacción de oxidación ya tenemos otra que se reduce? El NADPH se va a oxidar, pero el fosfogliceraldehído fosforilado, ¿cierto? Se va a reducir. Ahí está. ¿Entendido? Es un juego de palabras. Como les dije anterior, que si una molécula se oxida, la otra se tiene que reducir. Entonces, el NADPH se oxida y el fosfogliceraldehído, que está ya fosforilado, etcétera, se va a reducir. ¿Ya entendido? ¿Sí? ¿Bien? Redox, exacto. ¿Ya? Entonces, al reducirse esta molécula, va a formar la molécula fosfogliceraldehído que va a ayudarnos a formar otras moléculas como es la glucosa, ¿ya? Que también es necesaria para todo lo que es la energía, ¿ya? Entonces, este ciclo va a ocurrir, todo lo que es el ciclo de Calvin, en lo que es el estroma del cloroplasto. Ya es cierto que habíamos dicho que la absorción o donde estaban los pigmentos eran los tilacoides, que eran estas como torres dentro del cloroplasto. Esto va a ocurrir en el estroma, ¿ya? Del cloroplasto, que es como todo el espacio que está alrededor. Entonces, como dije, bueno, aquí se requieren, ¿cierto? Aquí salen 6, pero son 3 moléculas de CO2 para producir una molécula de ácido fosfoglicérico, ¿ya? Pero tenemos 6 moléculas, entonces se producen 12, que es el doble. Bueno, una proporción, está bien igual, ¿ya? Y se requiere una molécula de ATP y también de la molécula de NADPH que va a usar su función de agente reductor para reducir al ácido 1,2,3 bifosfoglicérico que está fosforilado por el ATP, ¿ya? Entonces, en el mismo estroma de todo el cloroplasto, esta molécula de fosfogliceraldehído, ¿ya? Perdón, fosfoglicerato, ¿cierto? Se ocupa para la formación de tanto de ácidos grasos, almidón, ya que el almidón sabemos que es como lo equivalente al azúcar, ¿cierto? En las plantas, ¿ya? Y que es uno de los principales productos de la fotosíntesis, ¿ya? Y que es muy fácil de identificar, ya que se ocupa una sustancia llamada lugol que se va a unir, que al contacto de ella se oscurece. Entonces, por eso se ha determinado que el almidón es uno de los productos más fácil de identificar, ¿cierto? Y uno de los más importantes, ¿ya? Bueno, aparte de lípidos, almidón, también están los aminoácidos, ¿ya? Y otras moléculas también del ácido fosfoglicérico, ¿ya? Se van al citosol para formar otros monosacáridos como la glucosa y la fructosa, ¿ya? No son monosacáridos, bueno, ya lo saben.
¿Entendido? Más o menos, que no, ya como ya les dije, no tienen que aprenderse los nombres completamente, ¿ya? Para que entiendan un poco el proceso, ¿ya? Es más que revisar, esto es entenderlo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las fases fases lumínicas o dependientes de la luz. Entonces, para eso vamos a hablar de la importancia o del rol que cumple esta energía lumínica en la fotosíntesis y en esta fase. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que va a destruir las moléculas de agua, ¿cierto? Y quedan estas moléculas de agua que están destruidas, van a quedar a la disposición sus electrones e hidrógenos, ¿ya? Y también los átomos de oxígeno que se van a liberar como oxígeno molecular. Entonces, importante, uno, la energía lumínica va a destruir las moléculas de agua y va a dar a disposición tanto los electrones e hidrógenos, ¿ya? Del agua, y además va a permitir que se libere oxígeno molecular. Por otra parte, esta energía va a ser absorbida por los átomos de pigmento, especialmente por la clorofila, ¿cierto? Que dijimos que era la más abundante, ¿ya? Y sus electrones de esta energía van a saltar y van a quedar como dadores de electrones, que ya la vamos a ver más adelante en un dibujo, ¿ya? Y por último, la energía que liberan esos electrones, estos que saltan, ¿ya? Se va a utilizar para fabricar ATP. ¿Entendido? Bueno, todo esto es un poco nebuloso y complicado así, decirlo como así, pero lo vamos a entender ya en las otras diapositivas. ¿Dudas? ¿No ninguna? ¿Se quedó pegado que no contestan? Hola. Ah, ya, concentración pantalla completa, perdón. Que están tan callados que vamos a terminar súper rápido la clase. Ya, pero bien. Ya, entonces, vamos a hacer casi lo último que vamos a ver, que es la fase lumínica, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo bien lento para que se entienda. Entonces, vamos a tener primero que la ruptura tanto de las moléculas de agua por efecto de la luz, ¿cierto? Está nuestra luz, ¿ya? Y aquí va a estar nuestra agua. Vamos a denominar la fotosíntesis del agua. Y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta va a ser el concepto de fotosistema. Y estos fotosistemas va a ser la asociación entre pigmentos, que van a ser estos verdes de acá, ¿ya? Y moléculas aceptadoras o dadoras de electrones, ¿ya? En este caso vamos a tener dos fotosistemas, ¿ya? Va a ser al revés. Este primero se va a llamar fotosistema 2 y este de aquí es el fotosistema 1, ¿ya? Entonces, fotosistema va a ser la asociación de los átomos de estos pigmentos junto con moléculas que van a ser tanto dadoras o aceptadoras de electrones, ¿ya? Y todo esto, estas se van a ubicar en los tilacoides de las clorofilas, ¿ya? Entonces, partimos. Tenemos nuestra energía lumínica, ¿cierto? Nuestro solcito que le va a estar dando a nuestra plantita, pero ahora vamos a ver lo que pasa por dentro, ¿ya? Entonces, los electrones que están en los electrones que vienen de esta energía, ya han saltado de los átomos de magnesio del pigmento, ¿ya? Este pigmento va a tener átomos de magnesio de la clorofila hacia estados de alta energía, ¿ya? Con este fotosistema 2, por así decirlo, ¿ya? Y cuando saltan este fotosistema de energía van a perder un poco de energía y van a bajar a niveles más bajos de energía. Ya, esto sé que suena un poco enredado.
¿ya? Pero tienen que saber que desde los pigmentos o sea, va a incidir la energía, ¿cierto? Lumínica en los pigmentos, ¿ya? Y de estos pigmentos van a ir a este fotosistema, ¿ya? Este fotosistema 2, en este caso, los electrones de la luz, ¿ya? Y al pasar a estos fotosistemas, estos electrones van a ir hacia una cadena de electrones, ¿ya? Hacia el fotosistema 1. Ya entonces tenemos que los electrones de la energía lumínica van del fotosistema 2, van a pasar a la cadena de electrones, ¿cierto? Que tenemos acá, para llegar a un fotosistema 1 donde vamos a tener esta asociación entre pigmento y moléculas dadoras o aceptadoras de electrones, ¿ya? Entonces el paso de los electrones por la cadena van a generar ATP, ¿ya? Como aquí lo vemos en el dibujo. Esta va a ser la energía para impulsar el sistema de ATP, de la cadena de electrones, ¿ya? Y después estos electrones, dados por la clorofila de este fotosistema, ¿cierto? Van a ser reemplazados, o sea, porque aquí vamos a quedar con menos electrones porque pasarán a la cadena de electrones, van a ser reemplazados por los electrones del agua, ¿cierto? Que habíamos dicho que la molécula de agua se va a romper y va a quedar a disposición tanto sus electrones como hidrógeno. Entonces, para que este fotosistema quede con menos electrones, van a ser los electrones que pasan a la cadena, van a ser reemplazados por los que van a estar disponibles a partir de la molécula de agua, ¿ya? Y los que cede después la clorofila del fotosistema 1, ¿ya? Porque de la cadena de electrones van a llegar estos electrones ya al fotosistema 1 y estos también van a irse a esta molécula, ¿ya? Porque todo tiene que estar como en un equilibrio, ¿ya? Entonces, los que cede esta clorofila del sistema 1 van a ser reemplazados por los que provienen, como dije, ¿cierto?, de la cadena transportadora, ya que venían de este fotosistema, ¿ya? Y los de fotosistema 1 van a pasar a estas moléculas que van a quedar como dadoras de electrones, ¿ya? Y que estos electrones se van a transferir electrones a moléculas, ¿cierto?, de NADP más, ¿cierto?, a NADPH. Entonces aquí hay un proceso va a haber un proceso, ¿cierto?, que esta va a ser la molécula oxidada y esta va a ser la molécula reducida, ¿cierto? Entonces va a haber un traspaso de electrones para formar NADPH, ¿ya? Además se les va a unir los protones del agua, como que aquí vemos, aparte de los electrones, los protones. Bueno, preguntas, no he visto muchas, ya, pero voy a tratar de buscársela para la próxima clase. Bueno, recuerden que ya está la semana que viene es de vacaciones, entonces les voy a tratar de buscar las preguntas para que así las veamos, porque yo tampoco las he visto muchas, ¿ya? ¿Les parece? Les traigo la máxima cantidad de preguntas para que veamos y también repasemos lo que no quedó claro, ¿ya? Sí, es un poco complicado, pero recuerden que tienen que como entender esto como el proceso más que nada que memorizarse nombre por nombre, ¿ya? Por eso, una específica no debería salir en la PSU. Y entonces los electrones que saltaron, ¿cierto?, de este fotosistema 1 van a pasar a estas moléculas ya que van a quedar como dadoras de electrones para formar NADPH, ¿ya? Además de los protones del agua que también se ocuparon, ¿ya? Entonces vemos que de aquí, de esta ruptura de las moléculas de agua, vamos a liberar oxígeno, los electrones, ¿cierto? Y además el hidrógeno, que el hidrógeno se va a ir para acá, los protones del agua se van a ir al fotosistema 2, ¿cierto? Que va a quedar con menos electrones porque estos saltaron hacia la cadena de electrones,
¿ya? Y el oxígeno va a quedar liberado y se va a liberar como oxígeno molecular. Ya. El NADPH no va a forman ATP aquí, lo de las cadenas de electrones. ¿Ya? Aquí tenemos la formación de ATP. Aquí después, como les voy a decir ahora, bueno, tienen que saber o tiene que quedar claro que todas, tanto la fase oscura como el ciclo de Calvin, ¿cierto? Como la fotosíntesis la fotosíntesis donde está el fotosistema 1 y 2, va a estar todo relacionado, ¿ya? Entonces, a ver qué dicen. Pero ¿cuál sería el fin de formar NADPH? Ya, aquí lo vemos. Para formar NADPH es porque necesitamos el NADPH, ¿cierto? Que lo vimos en el ciclo de Calvin, que va a tener su poder de agente reductivo para formar la molécula que al final nos va a ayudar a formar el almidón y todas esas cosas. Exacto, para reducir el ácido de este compuesto de la fase oscura. Muy bien. El Luciano 190. Entonces, por eso les puse este dibujo. Este dibujo nos va a ayudar a como integrar todo, porque les dije las dos fases como por separadas, pero no. Está todo esto dentro de la clorofila, ¿cierto? Perdón, del cloroplasto, todo simultáneamente. ¿Ya? Entonces aquí vemos que la luz, ¿cierto? Que llega a los fotosistemas, que lo vemos aquí reducido, ¿cierto? Entonces vemos la molécula de agua que va a actuar aquí en los fotosistemas, ¿ya? Y que de aquí vamos a generar ATP, ¿ya? Y vamos a generar el NADPH, que este va a ayudar al ciclo de Calvin, ¿cierto? Porque aquí se va a consumir el ATP y se va a haber el power del agente reductivo NADPH para poder reducir esta molécula que habíamos visto antes, ¿ya? Que después nos va a ayudar a formar todo lo que es los compuestos celulares, ¿ya? Entonces, el NADPH se genera, ¿cierto?, con los protones y los electrones de la molécula de agua, como ya lo vimos, ¿cierto?, en la diapositiva anterior, ¿ya? ¿Cierto? Que esta molécula de agua ha sido destruida por energía lumínica y el ATP que va a ser formado por los electrones de la cadena transportadora, ¿cierto? Que han sido excitados por esta misma energía lumínica. ¿Ya? Entonces los protones y electrones que construyen la materia orgánica a partir del CO2, ¿cierto? O sea que el NADP más y el ADP más el fósforo orgánico van a van a ir hacia la parte que es los del fotosistema unidos. ¿Ya? Entonces vimos que aquí llega el agua, pasa todo, y va a formar y va a liberar oxígeno. Y por la parte de la fase oscura, ¿cierto? Va a entrar el CO2, ya vimos todo lo del ciclo de Calvin, ya que se va a integrar a la materia orgánica, se va a toda esta molécula en fosfogliceraldehído se va a reducir, etcétera, y va a formar el azúcar, ¿ya? Entonces el ciclo de Calvin va a ser para la fijación del CO2 a lo que es la materia orgánica de la planta, o en este caso del organismo que haga fotosíntesis, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Lo repetí caleta de veces. Ojalá que haya quedado claro. Cualquier duda, ustedes saben que me pueden preguntar por Facebook, lo vemos, dudas. Yo tampoco sé todo, no soy un libro de biología, así que cualquier aporte obviamente es bienvenido, ¿ya? Críticas también, todo en buena onda. Ya, qué bueno. ¿Con esta imagen o con la anterior? Ya, pues chiquillos, que tengan un lindo fin de semana, cuídense. Recuerden que la otra semana es vacaciones, no va a haber clases ya, pero yo igual voy a estar, voy a estar viendo el Facebook y siempre me llegan los mails cuando alguien pregunta algo, ¿ya? Eso.
Estamos hasta aquí nomás. Que les vaya muy bien. ¿Ya? Y que sigan teniendo una linda semana de vacaciones para los que tienen. Entonces nos estamos viendo. Cuídense harto. Y estudien si quieren o si no, no. Así que para otra clase les voy a traer las preguntas que son necesarias, ¿cierto? Siempre es necesario hacer preguntas. Y si alguno encuentra, o haciendo ensayos, encuentra preguntas relacionadas con las materias, póngalas para que las podamos resolver todos juntos. ¿Ya? Porque eso también ayuda. ¿Ya? Porque a veces ustedes tienen mucha más acceso a todas las preguntas de ensayos que yo. ¿Ya? Que supongo que están haciendo ensayo. O sería lo ideal. Ya, pues que estén muy bien, cuídense. Nos estamos viendo en una próxima vez.